Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida. Bueno, hoy quisiera reflexionar un poco sobre el tema: la maldad es siempre ignorancia. La maldad, la malicia, la iniquidad, la perversidad, todos los actos que puedan darse o que pudieran darse con la intención de causar un perjuicio al prójimo, todo ello es ignorancia. De la misma manera que el ataque es sentimiento de culpa inconscientemente arraigado en sí mismo, y lo mismo es el miedo. Lo mismo es el miedo cuando no cumple la función de la cual nos habla, por ejemplo, Norberto Levi en su libro sobre las emociones, cuando no cumple la función de avisarnos de un desequilibrio entre la amenaza que percibimos o creemos percibir y la respuesta que podemos dar ante esa amenaza. El único bien del miedo es esa información. Pero cuando el miedo es lo que nos mueve, pues entonces ya estamos completamente expuestos a que aquello que tememos se nos dé, ¿no? Siempre os ponía el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Vamos con la bicicleta con miedo y nos vamos chocando con toda la roca. Inconscientemente tiramos a aquellos que tememos, porque inconscientemente tiramos para aquello que tememos, porque inconscientemente queremos corroborar que el miedo está justificado. Entonces clamamos por ese daño que se nos haga, para corroborar, para hacernos ver que tiene sentido que estemos muertos de miedo, cuando verdaderamente no lo tiene. El único propósito del miedo, el único propósito razonable del miedo es considerarlo para ver cómo podemos equilibrar esa descompensación con respecto a lo que tememos. Porque si viene alguien a darnos una piña, pues evidentemente podemos temerle o no. Si es un niño de 1 año, pues seguramente no le temeremos. Pero si es un tío de 2 metros con una espalda enorme, pues es completamente razonable que tengamos algún tipo de temor, ¿no?, ante esa amenaza. Y a partir de ahí pues podemos dar una respuesta, ¿no? Una respuesta no desde la violencia, sino desde la razón, desde la propia capacidad de dar una respuesta ante cualquier amenaza. Lógicamente, si estamos expuestos a que alguien nos agreda, pues hay una historia detrás que ha determinado eso, ¿no? Pero bueno, no quiero cambiar de tema, porque el tema era... ¿Cómo era el tema? La maldad, la malicia, la iniquidad es siempre ignorancia. Ignorancia es siempre desconocimiento de sí mismo. Cualquier duda es duda sobre ti. Eso nos dice un curso de amor. Cualquier duda es duda sobre ti. Y esta ignorancia lo que está en relación con esa mentalidad de carencia, de escasez, que busca compensar, esa mentalidad de la cual siempre hablamos, ¿no? Esa mentalidad que niega la propia mente natural, que niega la abundancia, que niega la plenitud, que niega el sabernos seres íntegros, consumados, completos, perfectos verdaderamente. La perfección no es un estado de santidad iluminada. La perfección es que tú ya estás acabado, tú estás completo, tú ya dispones de todo lo que precises para relacionarte en este mundo. Esa es la conciencia de tu perfección, no de que tú no estés expuesto a recibir nuevas revelaciones, nuevos conocimientos gracias a esas relaciones. Y tampoco es la perfección del ego, ¿no?, que es la perfección de las estatuas, de lo estático, aquello que no puede equivocarse y por lo tanto no es humano, porque lo que es propio del humano es que pueda darse el error. Y las estatuas pues lógicamente no pueden equivocarse. Lo estático, lo que no hace nada, aquel que se cruza de brazos, ante todo pues no puede darse el error en él, porque realmente no está haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, como os comentaba, cualquier duda que tengamos es duda sobre nosotros mismos. Y eso es la ignorancia, el desconocimiento de sí mismo. Y eso es lo que nos expone a estar a la expectativa de atacar o de temer ser atacados por nuestros semejantes. La maldad es ignorancia siempre,
porque desde esa mentalidad de abundancia que pienso que es la natural en todos y en todas, no tenemos codicia de nada ajeno, no buscamos que se nos compense de nada, porque no reafirmamos en nosotros esas carencias que queremos tener, albergar en nosotros mismos. Entonces ya no hemos pervertido las relaciones en las cuales pues estamos tramando inconscientemente, consciente o inconscientemente, estamos tramando cómo obtener un beneficio a través de esas situaciones en las cuales se dan relaciones. Es decir, cómo robar de nuestros semejantes, cómo robar un beneficio propio. Eso es lo que llamamos egoísmo. El egoísmo es siempre ignorancia. Hay otro tipo de egoísmo que nos habla, por ejemplo, el filósofo Nietzsche, ¿no? Que es el egoísmo de meterte en tus asuntos cuando no te están llamando, cuando no es conveniente meter las narices en los asuntos de los demás. Ese egoísmo no es tal egoísmo verdaderamente. Simplemente él lo etiqueta de egoísmo, pero verdaderamente no es tal egoísmo, porque el egoísmo es siempre autodestructivo. Y el egoísmo es expresión de esa duda sobre sí mismo, de esa ignorancia de sí mismo, de ese miedo que nos mueve, de esa codicia que nos mueve. Por lo tanto, si nuestras relaciones se basan solamente en querer obtener un beneficio de nuestros semejantes, ya sea de cada uno independientemente o del grupo, de la comunidad, aquí está la codicia egoísta y la ignorancia de la banca, de grandes empresarios, de grandes poderes fácticos, grandes fuerzas vivas de la sociedad, a las cuales les mueve esa codicia, detrás de la cual está el miedo, detrás de la cual está la ignorancia de sí mismo, el desconocimiento de sí mismo, y está el culto a la carencia. Por eso, como bien se ha dicho ya en más de una ocasión, la economía, que es una manera de interpretar las relaciones entre las personas mercantilmente, por decirlo así, y es una manera impuesta por determinados países de Occidente, impuestas a todos los países del mundo, a todas las sociedades del planeta. Eso que llamamos economía está basado en esa mentalidad de carencia. Por eso, mientras que ese sistema económico rija, ineludiblemente habrá miseria, habrá guerra, habrá conflictos, habrá lucha, habrá ataque, habrá miedo, habrá culpa, porque esa economía está en relación con todo ello. Pero bueno, voy a ver si me centro en lo que yo quería compartiros. La maldad es siempre ignorancia. Las personas que excusan su inclinación a atacar a sus semejantes siempre lo hacen en los demás, siempre piensan que hay un sistema perverso que les perjudica, o bien piensan que los demás pues no tienen una consideración digna de amor o de respeto. Los demás son simplemente utilizados, no son cosificados. Ese es el verdadero sentido de la palabra cosificar. No ves vida en tus semejantes, los usas para obtener algo de ellos, para robar algo de ellos. Pero si nos moviera la abundancia, si nos moviera la autoestima, realmente la valoración incondicional de nosotros mismos, pues entonces ya no tendríamos esa inercia, esa tendencia, esa inclinación a causar perjuicio a nuestros semejantes para obtener un beneficio propio. Entonces quien roba, quien agrede, en cualquier sentido, pues lo hace movido por esa malicia que en realidad es desconocimiento de sí mismo, porque ese conocimiento de sí mismo le permitiría moverse con naturalidad por la vida y le permitiría tener relaciones, le permitiría crear una realidad propia y común en las cuales se den situaciones de relaciones gozosas basadas en la abundancia, que no son meramente compensatorias como son las propias de la ignorancia. Entonces es importante que cada cual se dé cuenta de que en sí está el poder, en sí está el poder de crear una realidad gozosa, que manifieste esa abundancia, que manifieste esa plenitud. Y fijaos que es importante saber que la abundancia no es abundancia material,
porque si somos indígenas que viven desnudos en la naturaleza, por ejemplo, pues evidentemente las posesiones materiales que hoy en día parecen ser importantes para nosotros, los móviles, ordenadores, coches, apartamentos, etcétera, etcétera, todo eso no tiene ya ningún sentido. Entonces la abundancia es siempre una mentalidad que tenemos y que podemos vivir en ella, da igual donde vivamos, como si nos toca vivir debajo de un puente. Si somos abundantes, si tenemos una mentalidad de abundancia y vivimos debajo de un puente y no estamos contentos con ello, fijaos la cantidad de alternativas que nos vendrían a la cabeza, porque no nos está moviendo el miedo, no nos está moviendo la agonía, no nos está moviendo la culpa, estamos gozosos incluso en una situación que no nos es grata, y a partir de ahí, a pesar de estar tan mal, vamos a construir una realidad que nos resulte más gozosa, porque no nos mueve la negación de nosotros mismos. Estaríamos peor estando en la cumbre de la sociedad, por decirlo así, y que nos mueva esa mentalidad de escasez, ¿no? Porque fijaos que todos estamos aquí de paso, entonces eso no nos diferencia, no existe ninguna diferencia entre aquel que etiquetamos de rico y aquel que etiquetamos de pobre. Aquí estamos todos de paso. Hoy en día cualquier persona, aunque viva en la calle, incluso puede comunicarse con todos sus semejantes en el planeta. Puede ir a una biblioteca pública aquí en España y hay organizaciones que se dedican a darle voz a las personas que viven en la calle. Está en nosotros el darle oído a esas personas, ¿no? A esas asociaciones que hacen esa importante labor social. Pero bueno, no quiero cambiar de tema, ¿no? Porque el tema era cómo la perversidad, cómo la maldad, cómo la malicia verdaderamente es ignorancia, es desconocimiento de nosotros mismos. Y que si no se diera ese desconocimiento, no tendríamos, ni siquiera concebiríamos la posibilidad de causar perjuicio a nuestros semejantes, de buscar un beneficio para nosotros en base, porque eso es lo propio de la mentalidad de carencia. Alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. Esa es la mentalidad de escasez, que desgraciadamente impera en este pensamiento hegemónico que es el propio de Occidente. Fijaos que Occidente ha creado una riqueza para sí mismo, una riqueza material, pero ¿qué es lo que necesita? Crear miseria para otros lugares, pero esa miseria también se ve en sus países, ¿no? Por ejemplo, en España, supuestamente un país del primer mundo, aquí hay más de 10 millones de personas viviendo en el umbral de la pobreza, ante la indiferencia del común de los ciudadanos, a pesar de que todos se llaman de izquierda, a pesar de que todos se consideran solidarios, pero vemos que eso son solamente palabras para exculparse a sí mismo. ¿Y quién busca exculparse? El que se considera culpable, porque tiene en sí mismo arraigadas ideas de culpa, sentimientos de culpa. Por lo tanto, si no tuviera esos sentimientos de culpa, no necesitaría exculparse públicamente utilizando una serie de etiquetas que les desresponsabilizan de determinados males sociales, ¿no? Entonces aquí vemos como ese pensamiento hegemónico, esa mentalidad de carencia impuesta por Occidente a todo el mundo, también crea miseria en sus entornos. Esto es también lo que os comentaba en el vídeo del turismo es colonialismo. Os decía cómo España se convierte en un mero resort donde de manera servil millones y millones de mujeres y hombres con salarios muy bajos y con pocos beneficios laborales se ponen al servicio de unas personas que también son obreros como ellos. Entonces se crea esa jerarquía, ¿no? Donde los alemanes, los ingleses, los suecos, los holandeses, los belgas, etcétera, etcétera, son como una especie de seres superiores, ¿no? a lo que son los españoles. Esa es la miseria que trae el turismo, porque también está basado en esa economía que es culto a la miseria, como antes os comentaba. Pero bueno, como os comentaba, la maldad es siempre la malicia, la perversidad, la iniquidad, esa inercia, esa inclinación artificiosa, pero que podemos considerar como natural equivocadamente.
a causar perjuicio en nuestros semejantes, no es más que desconocimiento de nosotros mismos. Lógicamente, una vez que hemos creado esos personajes que movidos por la codicia y nos hemos anclado a través de una inventiva retorcida que busca excusar esas conductas, pues entonces nos abrazamos al cinismo, como vemos en tantas personas en la sociedad. Ellos siempre apelan al cinismo, ¿no? Por eso vemos personas que hablan de temas dramáticos, ¿no? De violaciones de niños, de asesinatos de mujeres, y hablan haciendo chistes, riéndose, mofándose, porque ellos inconscientemente están dando noticia que les da igual todas aquellas tragedias. Aluden a ello carcajeándose, se ponen al descubierto de que ellos simplemente utilizan estos temas para desahogarse de sus propias frustraciones y para decirnos, para hacernos ver: nosotros somos los buenos, nosotros estamos con las mujeres que son maltratadas, con los niños que mueren de hambre, nosotros somos los buenos. Pero si fuerais tan buenos, no aludiríais a esos temas carcajeándose con cinismo y culpabilizando a otros. Lo que queréis es darle continuidad a esas tragedias del mundo, no queréis resolverlas. ¿Cómo las vais a resolver? Pues reconociendo que esa malicia que también vosotros tenéis, aunque no seáis conscientes de ello, porque es el deseo de culpabilizar a otros, desresponsabilizándose uno mismo, que veáis que esa malicia no es natural ni en vosotros, ni en nosotros, ni en ellos, ni en aquellos, ni en nadie. Es simplemente ignorancia de nosotros mismos, desconocimiento de nosotros mismos, de lo que verdaderamente somos. Una vez que sabemos que nuestra auténtica naturaleza es abundancia, es plenitud, que somos seres completos, perfectos, consumados, pues lógicamente ya estamos condicionando a que nuestras relaciones sean incondicionales, precisamente. Es decir, no las estamos condicionando, sino que estamos expresando una incondicionalidad para que esas relaciones, para que esas situaciones de la vida en las cuales se nos dan esas relaciones manifiesten esa incondicionalidad. Pero bueno, este es un tema complejo, ¿no? Porque, como os comentaba, cada cual se aferra al propio mundo de ideas que ha ido cultivando. Entonces tiene miedo de perderlo, tiene miedo de que su fundamento se venga abajo y que todo se le venga abajo. Por eso el que es socialista siempre, el que es conservador siempre, el que es feminista siempre, el que es independentista siempre. Todo el mundo se aferra a su pequeño mundo y cree que su verdad está en aferrarse a él. Pero eso también es mentalidad de carencia, eso es no abrir la mente a otras realidades, a otras posibilidades. Eso es inconscientemente no querer solucionar los problemas, sino simplemente querer culpabilizar a los otros. Y eso también es expresión de esa malicia, como antes os comentaba. Y sobre todo, la malicia no es natural en las mujeres y en los hombres. La malicia es desconocimiento, ignorancia de nosotros mismos. Ese era mi mensaje en este vídeo. Bueno, pues un tema que sabemos que es muy largo, ¿no? Porque si fuera tan sencillo, pues lógicamente pues no veríamos tantas cosas malas, ¿no?, que pasan en el mundo, tantas guerras, tantos crímenes, tantas agresiones, tanta miseria. Si con unas pocas palabras lo solucionáramos, pues muchos estarían dispuestos a decir esas palabras, ¿no? Y vemos que desgraciadamente, pues por eso cada cual debe de mirar honestamente. La única honestidad es aquella que tú tienes contigo mismo. Esa es la única honestidad concebible. Cada uno debe mirar a sí mismo honestamente, a la realidad que ha construido, y hacerlo sin culpa, y hacerlo sin miedo, hacerlo con transparencia, con autenticidad. Entonces podrá de alguna manera desarraigar esos sentimientos de culpa desconocidos que están en nuestros inconscientes o subconscientes, y que nos determinan a estar a la defensiva, como vemos que en los países donde impera la culpa desgraciadamente se da, ¿no?
porque ya no nos mueve el amor, no nos mueve la certeza, la certidumbre. No os estoy diciendo que seáis imprudentes, temerarios. Temerario justamente viene de temor. Aquel que quiere ser temerario es porque le mueve el temor, como la propia etimología indica. Claro que tenemos que ser prudentes en una situación en la cual vemos algún peligro, pero ser prudente no es dejar que el miedo te posea y te derrote. Una vez que pasa eso, pues ya estás desnudo ante todos los males. Ya no tienes potestad sobre tu vida ni sobre las relaciones que se dan en el mundo. Entonces ya no puedes dar una respuesta desde lo razonable ante cualquier posible amenaza, ¿no? Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.